El capitán Hurtado era el único oficial profesional que teníamos en Peguerinos en 1936. No acababa de salir de su asombro ante las milicias. Veía que las virtudes civiles daban un excelente resultado en el campo de batalla y eso debía de contradecir los principios de su ciencia militar. Tenía un gran respeto por la combatividad y el valor de los milicianos, pero no comprendía políticamente la democracia. Y a los que querían hablarle de las libertades populares, les contestaba con un gesto impaciente: «Para 4 días que uno va a vivir, dejadme en paz con vuestras tonterías». Los milicianos se reían y movían lentamente la cabeza. Pero la disposición de Hurtado para el trabajo de guerra, al lado de unos hombres cuya ideología no comprendía, les era simpática a todos. «Con vosotros», solía decir Hurtado a los milicianos, «se puede ir a todas partes». Eso les halagaba. Aquel día Hurtado llamó a 5 hombres elegidos entre los más decididos, 4 muchachos y un viejo. Este era tipógrafo. Entre los otros había un ingeniero industrial, un metalúrgico y 2 albañiles. El tipógrafo protestaba siempre porque no tenía tiempo para nada. Desde hacía 3 días trataba en vano de leer un discurso del líder sindical de su organización que había sido publicado en folleto y que llevaba consigo todo sucio y arrugado. Cuando acudieron a la pequeña casa de madera que había a la salida del pueblo, el capitán no había llegado aún y le esperaron más de media hora. El tipógrafo sacó de la cartuchera el folleto y se puso a leer. Por fin apareció el capitán, acompañado de un sargento telegrafista que solía manejar un heliógrafo. Ese sargento, aunque mostraba un gran entusiasmo por las ideologías políticas de los milicianos, con quienes hablaba en cada caso, no tenía la simpatía de nadie. Veían en él algo servil que a nadie convencía. Era corriente oír hablar de él con reservas. Antes de sentarse, hizo un largo aparte con el sargento. Cuando éste se fue, dijo a los milicianos que les había llamado para exponerles un plan de penetración y acción en el campo enemigo. Era muy arriesgado y reclamaba la mayor atención. La derrota sufrida el día anterior por el enemigo lo había forzado a organizar su campo seriamente para la resistencia. El enemigo estaba muy bien fortificado. Había establecido una línea regular y contaba con abundantes refuerzos. Debían de tener patrullas de reconocimiento, con los restos de la caballería mora que lograron salvarse el día anterior. Los milicianos escuchaban impacientes. Hubieran querido asimilar en un instante los conocimientos de aquel hombre. Pero cada cual pensaba que, si Hurtado sabía siempre las condiciones en que se encontraba el enemigo y en un combate conocía el momento y el lugar del contraataque, eso se debía a sus 6 años de academia. Ese nombre, academia, tenía una fuerza y un prestigio abrumador. «No es necesario el fusil para estos servicios», explicaba Hurtado. «Son mejores las bombas de mano. 3 de vosotros llevaréis también un pico, los otros 2 una pala, cada uno un rollo de cuerda de 5 o 6 metros». Después de una pausa en la que el capitán pareció muy preocupado por las hebillas de su alta bota de cuero, aunque se veía que pensaba en otra cosa, continuó: «La penetración en el campo enemigo tiene por objeto producir la sorpresa y la desorientación. Para eso hay que saber evitar los puestos de observación. Y esto se consigue estudiando bien el itinerario y escogiendo también la hora en relación con la posición del sol o de la luna, el itinerario flanqueando el viejo camino de Resineros».
De nuevo se interrumpió para vigilar la hebilla que no quería dejarse atar. Cuando parecía dispuesto a reanudar la lección, llegó de nuevo el sargento telegrafista. El capitán se levantó y salió afuera. Parecía muy distraído. El tipógrafo sacó su folleto y se puso a leer. El joven ingeniero industrial pensó que no estaba bien salir a hablar aparte con el telegrafista, pero quizá los profesionales daban un gran valor al secreto militar y eso no podía parecerle mal. Hurtado volvió a entrar y dijo que tenía que salir para un servicio urgente. La lección la daría al atardecer y la penetración de la patrulla sería antes del alba al día siguiente. Había tiempo. Todavía se detuvo para advertir que si antes de la medianoche no se habían podido reunir de nuevo, los milicianos debían ir a buscarle al Estado Mayor o donde estuviera. El tipógrafo guardó su folleto en la cartuchera y contempló extrañado al capitán. «Es raro», pensó. «Parece un hombre diferente. Se mueve, se sienta, se levanta, habla como si le dolieran la cabeza o las muelas». La patrulla iba y venía por el campamento esperando la hora de la reunión. Los 5 milicianos habían quedado libres de servicio aquel día y el tipógrafo seguía leyendo el folleto. Algunos de cuyos párrafos había subrayado cuidadosamente con lápiz. Después del bombardeo de la aviación enemiga, hacia las 4 de la tarde hubo bastante calma. El silencio del frente era horadado a veces por el fuego mecánico de las ametralladoras. A veces, también, cantaba un gallo en un corral próximo, lo que, según el joven ingeniero, era una provocación intolerable a su estómago. Hurtado salió al atardecer con el sargento hacia las avanzadas. El cabo de intendencia lo vio ir y venir indeciso. Llegó a los primeros puestos del ala derecha y advirtió a los centinelas que tuvieran cuidado al disparar porque iba a reconocer el terreno de nadie. Los centinelas lo vieron salir asombrados. Con hombres tan valientes y tan inteligentes, se dijeron también, se puede ir a todas partes. Hurtado y el telegrafista avanzaron con grandes precauciones en dirección a una casita abandonada de cuyas ruinas salía humo. Luego los centinelas los perdieron de vista, pero en los relevos se transmitían la consigna: «Cuidado al disparar, que el capitán Hurtado anda por ahí». Era ya medianoche y no había vuelto aún. A la 1 de la madrugada, el tipógrafo reunió a los demás compañeros y les recordó que el capitán les había dicho que después de medianoche debían buscarlo donde estuviera. Antes del amanecer había que realizar el servicio y para eso necesitaban conocer las instrucciones completas. Ya de acuerdo, se enteraron por el cabo de intendencia y el sargento de la 2ª compañía del batallón, Fernando de Rosa, del camino tomado por el capitán. Con el fusil en bandolera, la bayoneta colgada al costado y media docena de bombas de mano, llegaron los 5 a las avanzadas. Los centinelas les indicaron el lugar por donde Hurtado había desaparecido. La patrulla buscaba entre las sombras que a veces esclarecía una luna tímida. Con la obsesión de un servicio que había que hacer antes de la madrugada, recordaban sus palabras: «Si a las 12 no nos hemos reunido, buscadme». Y los 5 siguieron avanzando cautelosamente en la noche. Antes de llegar a la casita en ruinas, sintieron a su izquierda una ametralladora. En la noche, los disparos eran estrellas rojas de una simetría perfecta. Se arrojaron al suelo y siguieron avanzando. Volvieron a detenerse poco después porque oyeron voces humanas.
No comprendían las palabras, pero reconocían el acento atiplado de los moros. El tipógrafo y otros dos avanzaron y los demás quedaron esperando con los fusiles preparados. Pocos minutos después vieron un grupo de caballos sin jinetes atados entre sí. Como las voces se habían alejado y durante más de media hora no vieron a nadie, siguieron avanzando. «Cuando encontremos a Hurtado», decía el tipógrafo, «va a ser muy tarde». Otro miliciano afirmaba y añadía que, por si ese retraso no bastaba, todavía sería preciso volver al campamento a equiparse como el capitán había dicho. La última palabra que le habían oído, con la cual quedaba inconclusa una frase de un valor inapreciable, era el itinerario junto al camino viejo de Resineros. Había que conocer esa frase entera, había que escuchar sus instrucciones antes de penetrar en el campo enemigo si querían hacer un buen trabajo. Entrar en el campo enemigo, se decían, no es tarea para el primer miliciano que llega. En el fondo de un hoyo de obús encontraron al telegrafista. Se quejaba débilmente y parecía haber perdido el conocimiento. Estaba herido en la cabeza y en el pecho. Tenía también una mano ensangrentada, pero a veces indicaba con esa misma mano una dirección y reía vagamente. Quizá no se reía, pero la boca ancha y hundida bajo las narices daba esa impresión. En la mano izquierda le faltaba el dedo anular. Los que habían dudado del telegrafista se sentían ahora avergonzados. Con la mano ensangrentada seguía señalando el camino de Hurtado en las sombras. Pero no conseguía hablar. Como se negaba a ser evacuado, le dieron agua y lo dejaron allí. Siguieron adelante. El tipógrafo dijo que los moros habían cortado el dedo anular al telegrafista para robarle la alianza de oro. Antes de terminar estas palabras, llegaron 2 obuses del 7,5. Un balín hirió al ingeniero en el brazo. Se oyó una blasfemia y el herido quedó rezagado, buscando algo con que atarse el brazo por encima de la herida. Pero seguían avanzando. Rebasaron 2 nidos de ametralladoras. Perdieron algún tiempo tratando de reconocer en la oscuridad, la luna se había ocultado de nuevo, por el tacto las facciones de un muerto. Llevaba bigote y por tanto no podía ser Hurtado, y siguieron. Por fin, momentos antes del amanecer, estuvieron ante Hurtado, pero aquel era otro campamento. Quizá correspondiera al sector de las Navas. Hurtado abrió unos ojos enormes de asombro. Su extrañeza era como una serie de preguntas tan claras que no hacía falta formularlas. «Dijo usted que le buscáramos», explicaban los milicianos. Hurtado, con la voz temblorosa, mirando los fusiles, preguntaba: «¿Yo? ¿Para qué?». Estaba tan desconcertado que no acertaba a llevarse el cigarrillo a los labios. «Para que nos diga cómo hay que penetrar en el campo rebelde». Hurtado había perdido la mirada juvenil y franca que tenía en Peguerinos. Los milicianos creían que estaba disgustado porque no llevaban las bombas ni los rollos de cuerda. El tipógrafo advirtió: «Luego iremos a dejar los fusiles y a equiparnos como usted nos dijo, pero quisiéramos que terminara de darnos sus instrucciones para entrar en el campo enemigo». Fuera comenzaba a amanecer. A la luz del día era ya visible la bandera traidora de Franco. El capitán desapareció y los milicianos quedaron recordando las palabras con las que había interrumpido su lección. La penetración
en el campo enemigo junto al camino viejo de Resineros. No era tan fácil entrar en el campo enemigo. Solo un oficial con 6 años de academia militar podía pretender organizar un servicio tan difícil. Se sentaron todos en semicírculo. El ingeniero apretó un poco más la venda del brazo, sirviéndose de los dientes y de la mano libre. Habían dejado una silla en el centro para Hurtado. Este volvió, pero venían con él 2 oficiales acompañados de más de 15 soldados, quienes desarmaron a los milicianos y los condujeron a una zanja. Dijeron al joven ingeniero: «Salta ahí dentro y así nos evitas tener que arrastrar luego tu cuerpo». Dispararon sobre él y allí quedó, encogido, en el fondo. Ordenaron al tipógrafo que cogiera una paletada de cal de un pequeño montón que había al lado y la echara al muerto. El tipógrafo contestó en silencio, mostrando sus manos atadas. Lo desataron. Tomó la pala y miró a su alrededor. Hurtado no estaba. Volvió a dejarla caer, salvó de un brinco una pequeña cerca de piedra y corrió. A sus espaldas oyó varias descargas de fusil. Las pistolas sonaban tan bien como botellitas a las que se les quita de pronto un corcho muy ajustado. Sintió en las piernas los golpes de unas ramas de arbusto que no existían y en la boca un líquido caliente y salado. Pudo llegar a Peguerinos. Allí estaba yo. Me contó todo esto mientras el médico se preparaba para hacerle una transfusión de sangre. Después sacó su folleto sindical del bolsillo y se puso a leerlo. Ramón J. Sender.